correspondiente a hoy, 21 de octubre del 2024. El tema que nos convoca hoy es infecciones por espiroquetas y leptospirosis. Está a cargo del doctor Alejandro Almeida Guerrero, residente de Medicina Interna y Geriatría. Bienvenido, doctor Alejandro. Muy buenos días, entonces ya mi nombre es Alejandro Almeida, soy residente de medicina interna. El tema de la infección es por espiroquetas, pero teniendo en cuenta que ya hay una revisión programada en la cual se abarcará el tema de sífilis, entonces decidí enfocar este tema en leptospirosis. Un momentico. Comenzar entonces con una breve introducción a la historia de la enfermedad. Comenzar diciendo entonces que la historia moderna de la leptospirosis comenzó con con un reporte de caso de este señor, de este doctor, el doctor Adolf Weil, que describió un paciente con unos síntomas bastante particulares. Tenía ictericia, tenía esplenomegalia, tenía conjuntivitis, unos exantemas pretibiales en la piel y tenía disfunción renal. En ese momento, pues, el reporte de caso, aparte de ser interesante por la amplia diversidad de los síntomas del paciente, pero no se le atribuyó en ese momento alguna etiología en específica. No fue entonces sino hasta el año 1918 en cuando el doctor Stimson reporta un paciente con la sintomatología muy similar a la que describía el doctor Weil en su descripción original, pero en los reportes, pues en la patología del paciente, él alcanza a ver entonces las leptospiras específicamente en el riñón. El doctor consideraba que el paciente estaba padeciendo de fiebre amarilla y él lo reporta inicialmente como una leptospira posiblemente causante de la fiebre amarilla, que posteriormente se descubrió que se aisló específicamente la leptospira y se le dio entonces a todos los estudios y la evolución de la enfermedad. La leptospira entonces deriva del griego leptos, delgado, y del latín spira, enroscado. Esto lo podemos notar fácilmente cuando vemos lo podemos notar fácilmente porque ese nombra la visualización directa, porque en efecto las leptospiras miden solamente 0,1 micrómetro de diámetro y de 6 a 20 micrómetros de longitud y pues tienen esa característica en espiral. Las células tienen unos extremos apuntados y característicamente, uno de estos dos extremos está curvado en un gancho característico. Son muchas entonces las especies de leptospiras. Son pues, organismos saprófitos que se encuentran, se han descrito y se han aislado en todos los continentes, excepto en la Antártida, y las podemos dividir en unas especies que van a ser patogénicas, otras intermedias, en las cuales no se ha demostrado su patogenicidad como tal, y unas que definitivamente son saprofíticas. Aquí entonces de las cuales las patogénicas están unas características que son las que más producen enfermedad y que podemos reconocer como la leptospira interrogan, la leptospira icterohemorrágica, etcétera. Y aparte de las distintas especies, es muy importante la caracterización por los cerobares. Estos cerobares son variantes serológicas, o sea, variantes diferenciadas por los antígenos de superficie que tienen la espiroqueta. Y esos cerobares van a representar distintos tipos con diferencias en la estructura de su membrana externa, lo que le va a conferir diferentes características inmunológicas. Es muy importante saber de los cerobares porque esto nos va a jugar nos va a jugar un papel muy importante cuando ya estemos hablando del diagnóstico y cómo los métodos, pues el gold estándar es un test que hace identificación de estos cerobares para poder hacer un diagnóstico y cómo estos cerobaras al tener diferenciación o al tener georreferenciación específica, nos termina en que uno pueda tener un panel molecular para el diagnóstico de la enfermedad que pues, no sea muy útil en una región del mundo, pero que cuando se usa o se intenta aplicar en otra parte, disminuya mucho su sensibilidad y especificidad. En cuanto a la epidemiología, mencionar el ciclo de vida en el cual la leptospirosis está claramente asociada entonces a factores de riesgo que tienen que ver con agua y que tienen que ver con
actividades que tengan que ver con exposición al aire libre o a la tierra. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con estas leptospiras de vida libre, sobre todo cuando tengamos factores de riesgo como de hobbies al aire libre, como plantar, el cazar, hobbies o exposiciones que tengan mucho que ver con la exposición al agua, como el canotaje, el nadar en aguas libres y como la exposición agrícola nos va a representar también un gran factor de riesgo, por lo cual pues, todos los agricultores van a estar en riesgo de contraer la enfermedad. En cuanto a la morbilidad, la mortalidad, este es un gráfico donde podemos ver la incidencia de la leptospirosis según los estudios publicados por cada país, de colores más claros, entonces los que tienen menor incidencia, y de colores pues, de un rojo más oscuro, los pacientes con más incidencia. Muy importante que vemos por aquí, por esta línea, los países de color rojo o de color naranja, que tienen una incidencia, los naranja, entre 20 a 25 casos por cada 100.000 habitantes, y los de rojo por una incidencia de más de 100 casos por cada 100.000 habitantes. De lo que podemos ver es que efectivamente Colombia estaría dentro de los países con una incidencia más alta alrededor del mundo, junto con todos los que se encuentran en el trópico. Y eso es muy importante porque la enfermedad sí representa una morbilidad y mortalidad. El riesgo de contraer la enfermedad va a estar centrado alrededor de la tercera y la quinta década de la vida, que es efectivamente cuando las personas pues, tienen más exposición a factores de riesgo, ya sea de tipo exposicional por el trabajo, como es el caso de los agricultores, o por el desarrollo de hobbies o de pasatiempos que incluyan la exposición al aire libre o la exposición a los grandes cuerpos de agua. Mientras que el riesgo relativo o el riesgo de muerte va a estar mucho más, no, va a estar mucho más acentuado en los pacientes de mayor edad. En cuanto a la patogenia de la enfermedad, entonces ya había mencionado que los cuerpos de agua y que la exposición al aire libre y a la tierra configuraba un riesgo. Esto es porque la leptospirosis se transmite, pues el ciclo de la leptospirosis va a ser básicamente entre los cuerpos de agua, los roedores, como las ratas que son el hospedero, y los hospederos intermedios, como pueden ser los perros, los gatos, el ganado vacuno y las cabras. Entonces, todo lo que tenga que, en el momento en el que el ser humano que entre en factor de riesgo por exposición a cualquiera de estos que estén contaminados, pues está en riesgo de contraer la enfermedad. Las leptospiras van a entrar al cuerpo entonces a través de cortes y abrasiones. Lo más común es entonces que sean cortes o microabrasiones en los pies que están en contacto con la tierra o con el agua contaminada, o también es posible que entren por las mucosas o las abrasiones. Tras la entrada en el cuerpo, hay una diseminación hematógena generalizada, hay una replicación muy rápida, alcanzando 106 leptospiras por milímetro de sangre en gotitas microscópicas, y esa multiplicación nos va a llevar a los signos y síntomas de la enfermedad. Característicamente, entonces, la patogenia de la enfermedad se va a caracterizar por el compromiso por el compromiso generalizado, el compromiso a nivel del pulmón, a nivel del hígado y a nivel del riñón. Normalmente la leptospirosis pues, va a tener como tres formas de presentación. La primera es una forma inespecífica, va a ser el 90% de los pacientes, en los cuales los síntomas no son diferentes de cualquier otra enfermedad, cualquier otro síndrome febril agudo infeccioso. Y a partir de esto, el 10% de los pacientes que nos quedan pueden generar manifestaciones severas de la enfermedad. Entonces, en cuanto a la patogenia renal de la leptospirosis, este es un diagrama que nos muestra las distintas formas con la leptospira nos puede causar daño en el riñón. El primero es que obviamente nos va a producir una sintomatología generalizada y una reacción inflamatoria que nos va a llevar a que el paciente tenga vómitos, diarrea, fiebre, disminución de la volemia, y esto nos puede causar una lesión renal prerrenal. Tenemos entonces también otras características como el daño directo que puede ocurrir tanto por replicación y por activación inmunológica de la leptospira a los riñones.
Entonces, este modelo nos muestra parte del daño directo y mediado inmunológicamente que puede generar la leptospira. Tenemos entonces que el componente antigénico de la membrana de la leptospira es sensado, pues todavía no se reconoce exactamente la fisiopatología a este nivel, pero definitivamente es sensado por las células renales que nos lleva a una activación proinflamatoria con producción de reactantes de fase aguda que nos genera inflamación y reclutamiento celular. ¿Qué va a causar? Que una vez por la activación inmunológica, estos antígenos de la lactospira nos van a llevar a que el paciente desarrolle una nefritis tubulointersticial, que es uno de los marcadores, es una de las afectaciones características de la leptospira en el riñón. Aquí podemos ver entonces un paciente explicando pues, una histopatología que muestra lo que acabo de mencionar, paciente con una necrosis tubular aguda y componente de nefritis intersticial en el riñón en el paciente, en una biopsia de un paciente que murió por leptospirosis. El otro componente que va a ser muy importante y que, digamos, es poco reconocido porque esos exámenes, porque puede pasar por alto si no se está buscando activamente, es que está descrito que los pacientes con leptospirosis aguda presentan magnesiuria, presentan caliuria, presentan fosfaturia, todo característico de una disfunción tubular proximal reversible, que en muchas ocasiones la única pista o el único hallazgo de laboratorio que nos hará sospechar de este tipo de compromiso renal es que el paciente está presentando hipocaliemia. También tenemos entonces el compromiso hepático. Esto ya que en el hígado hay un daño celular que afecta el polo sinusoidal y el aparato secretorio biliar. Aquí podemos ver la microscopía electrónica de un paciente que no está infectado. Podemos ver más o menos esos pues, hepatocitos casi que indemnes. Y a medida que avanza en las fases podemos ver el daño celular, que son como estas líneas que se resquebrajan, que dañan el aparato secretorio biliar y causan colapso de los hepatocitos. Asimismo, entonces el daño pulmonar, que característicamente va a ser el de una lesión hemorrágica alveolar difusa. Muy importante aquí es que la leptospirosis tiene componente tanto por replicación directa y daño directo, y tiene un componente inmunitario que va a ser muy importante por la activación que tiene el sistema inmune sobre los antígenos de superficie de la leptospira. El daño, la hemorragia alveolar difusa es un caso característico y es ejemplo de la segunda condición, ya que en la microscopía electrónica que se han hecho estudios de los pulmones de los pacientes que fallecen por leptospira, no se encuentran o es muy baja la concentración de leptospira en los alveolos pulmonares, pero sí se ha descrito esto. Entonces, que hay un proceso de activación inmunológica que es muy intenso, dado que los antígenos de leptospira pues, van a activar la cascada del complemento. Esta cascada del complemento nos va a terminar en la formación del complejo C5 convertasa, que nos va a generar daño a nivel del endotelio y formación de complejos reactantes de oxígeno, y esto es lo que nos va a terminar dañando el endotelio pulmonar y llevando al paciente a hemorragia alveolar difusa. Tenemos entonces que aparte del componente de replicación directa, el componente inflamatorio de la inmunopatogénesis en la leptospirosis es muy importante, ya que pasado los 10, los 15, o los primeros 7, los primeros 10 días, las manifestaciones más severas de la enfermedad no son por activación o por daño directo de la leptospira, sino por este proceso, por la inmunopatogénesis mediada por la leptospirosis. Entonces, nos va a afectar el sistema inmune y nos va a generar inflamación a nivel de múltiples pasos diferentes. El primero que podemos ver acá es un reclutamiento de neutrófilos que nos va a generar trampas endoteliales de neutrófilos, que estos nos van a actuar amplificando la respuesta inmune y aumentando la señalización inflamatoria. El segundo es la activación y la diferenciación de las subpoblaciones de linfocitos T, que los va a transformar en un componente mucho más inflamatorio. El tercero es un estado mediano, entonces, en el que un down regulation, una regulación a la baja,
de los componentes inmunológicos antiinflamatorios y la activación de los macrófagos con aparición de inflamazonas y la activación del complemento con las formaciones de complejo de ataque membranal. Todos estos procesos son los causantes de las manifestaciones más severas de la leptospirosis. Entonces ya vamos a las manifestaciones clínicas. Había mencionado que es muy amplio y que es muy variado. Entonces, un paciente me puede presentar síntomas leves inespecíficos, como que tenga fiebre, como que tenga, como que tenga algo de ictericia, como que tenga malestar general, como que tenga conjuntivitis, pero cuando nos salimos de ese 90%, entonces ya llegamos a los pacientes cuya sintomatología depende de la activación, depende del componente inflamatorio y de la activación del sistema inmunológico y nos puede llegar entonces a síntomas tan graves como un paciente por leptospirosis tenga meningitis aséptica, alteración del estado mental, que tenga hipotensión con miocarditis arritmia o síndrome de distrés respiratorio del adulto con hemorragia pulmonar y falla renal. Entonces, dividiremos las fases de la leptospirosis en síntomas que dependen de una fase septicémica, que son los primeros días, y son algo más leves y son inespecíficos. El paciente va a presentar entonces fiebre intermitente elevada, cefalea, escalofríos, temblores, mialgias, afectación conjuntival, dolor abdominal, anorexia, náusea y vómitos. Todos síntomas pues, de una infección indiferenciada entre leve y moderada. Y los segundos van a ser la fase inmunitaria, que son pasados los 7 a 10 primeros 10 días de la enfermedad, puede durar entre 4 a 30 días, coincide, pues se le denomina fase inmunitaria porque coincide con la aparición de los anticuerpos IgM y con la activación de todo este proceso inmunopatológico que había mencionado previamente, en la cual los pacientes van a presentar todas las manifestaciones graves: ictericia, insuficiencia renal, arritmias cardíacas, síntomas pulmonares, meningitis aséptica, síndrome de Well, todos los síntomas graves. Esta es una tabla donde vemos entonces la sintomatología en distintos reportes de casos, en una recopilación de distintas series de casos. Quiero, con el porcentaje de los pacientes que presentaron la sintomatología, y quiero dirigir esta tabla a primero a los síntomas inespecíficos, la cefalea, que prácticamente se presenta en todas las series de casos en más de un 90%. Quiero dirigirlo entonces a las mialgias, que es otro síntoma inespecífico, que en todos también varían entre el 60, pero la mayoría están en el 90 al 94%. La ictericia, que es síntoma de pronto un poco más específico porque nos dirige la aparición de ictericia ya nos hace pensar un poco más en leptospirosis, y quiero que vean cómo la mayoría, excepto en la serie de casos de Brasil, que eran pacientes que estaban muchos más graves en un centro de referencia de tercer nivel, todos en la mayoría de los casos es mucho más baja. Son 34, 39, 27, 16%, y como las alteraciones que nos pueden hacer sospechar de leptospirosis o que nos hacen sospechar más de leptospirosis se presentan con mucho menor frecuencia. A lo que lo quiero llevar es que el paciente con leptospirosis muy probablemente va a ser una combinación de estos tres, de vómitos, mialgia, artralgias y cefalea, y por eso se tiene que tener una alta sospecha en todos los pacientes con un síndrome febril inespecífico. Esta es una serie de casos de 100 pacientes con leptospirosis probables a los cuales se le hicieron diagnóstico por PCR. Esto es una serie colombiana realizada en apartado entre el 2016 y 2017. Y lo mismo, la gran mayoría de esto está ordenado de mayor a menor. Podemos ver cómo la gran mayoría de los síntomas son malestar general, cefalea, mialgia, náuseas, artralgia. Ya el dolor en las pantorrillas, que puede ser de pronto un poco más patognomónico de leptospirosis, ya se disminuye mucho en su frecuencia, y los síntomas eh, más característicos de la enfermedad son los que se presentan con menor frecuencia. Entonces, ¿cómo sabemos? Entonces, el paciente que nos llegue con un síndrome febril inespecífico, ¿qué probabilidad hay de que tenga leptospirosis? Se han hecho estudios en pacientes con síndrome febril indiferenciados en Colombia, eso sí, en regiones que son endémicas para infecciones tropicales, como que es un estudio realizado en Córdoba, donde tomaron 100 pacientes con síndrome febril en estudio sin diagnóstico tras una evaluación médica y para clínicos iniciales, donde todos los que cumplieran con este criterio, que no tuvieran un diagnóstico después de la primera evaluación, se iban entonces a un análisis hecho por protocolo
de distintas infecciones tropicales. ¿Cuál fue el resultado? Que hay que pensar en leptospirosis y que todos estos pacientes pues prácticamente pueden cursar con cualquier infección, porque de estos 100 pacientes, 27 tuvieron leptospirosis, 26 tuvieron dengue, 4 hantavirus, 4 malaria, 4 rickettsiosis. Podemos ver entonces cómo los pacientes en Colombia, en zonas endémicas con síndrome febril indiferenciado, definitivamente hay que pensar en una amplia gama de enfermedades. Este es otro estudio similar, pero entonces ya no realizado en Córdoba, sino en 3 municipios del Urabá antioqueño, donde tomaron 220 pacientes provenientes también de zonas rurales y urbanas de Necoclí, teniendo que aquí en cuenta ya no eran pacientes que no quedaran, no eran pacientes que no tuvieran diagnóstico tras una valoración inicial, sino que tuvieran síndrome febril y un resultado negativo para malaria, que pues es la primera que en esa zona se tiene que descartar. Todos estos pacientes fueron llevados entonces a lo mismo, un protocolo hecho para diagnosticar enfermedades tropicales que incluye valoración para dengue, valoración para leptospirosis, rickettsiosis, encontrando que el paciente con síndrome febril específico no es solamente dengue, que en este caso sí fue una de las mayores causas, sino que también hay que pensar en leptospira y también hay que pensar en riqueza y también hay que pensar en todas estas infecciones eh, febriles tropicales. También teniendo en cuenta que uno de los hallazgos de ese estudio es que una no descarta a la otra, ya que en el 12.5, pues 12.5% de los casos, pues que no es despreciable, hubo infecciones simultáneas, siendo la más frecuente la coinfección por dengue y leptospirosis, que es muy común que en estos pacientes con síndrome febril inespecífico se le tome una prueba de dengue y se piense erróneamente que ya tenemos un diagnóstico y se deje explorar otras causas, sobre todo teniendo en cuenta que la leptospirosis es una enfermedad que se maneja con antibióticos y que el inicio temprano de esto sí cambia el curso de la enfermedad. También están entonces las formas severas de leptospirosis, las voy a mencionar porque estas son pues, un poco más fáciles de sospechar. La falla renal oligúrica, ya había mencionado cómo el componente directo y el componente inmunológico de la leptospirosis afectaba el riñón. Estos pacientes es posible que presenten una oliguria intensa que incluso los lleve a terapia de reemplazo renal. El síndrome pulmonar hemorrágico por toda esa afectación inmunológica y activación del complejo de ataque a membrana que había mencionado previamente. La meningitis aséptica, que es una característica también de la fase inmune de la enfermedad, como son todas las manifestaciones en realidad más graves. Está caracterizada por una pleocitosis linfocítica, un LCR, un líquido cefalorraquídeo con aumento de las proteínas, pero sin ser específico, y que cursa con un riesgo grande de complicaciones neurológicas graves, como meningoencefalitis, mielitis transversa, trombosis venosa cerebral o síndrome de Guillain-Barré. Y pues el síndrome de Well, que es la manifestación más grave de la enfermedad, es una forma que los síntomas van a incluir fiebre, ictericia, insuficiencia renal, necrosis hepática y la afectación pulmonar totalmente severa. Conociendo entonces todas las manifestaciones leves y las formas graves de la enfermedad, vamos entonces a hablar de cómo vamos a llevar esta sospecha a un diagnóstico de laboratorio. Lo primero es mencionar los paraclínicos o la bioquímica básica, en la cual vamos a tener algunos resultados inespecíficos o de síndrome de febril indiferenciado, como pueden ser la leucocitosis, la neutrofilia, y a nivel las otras pruebas bioquímicas, está descrito y es característico de la leptospirosis un aumento muy pronunciado de las bilirrubinas con un aumento no tan pronunciado, pero pues sí bien notable, de las transaminasas. Asimismo, durante todo esto, durante los primeros 7 a 10 días de la enfermedad y un aumento así en la etapa inicial marcado de las pruebas de función renal y la trombocitosis reactiva. Para el diagnóstico ya más específico de la enfermedad tenemos una amplia gama de pruebas, aunque todas con sus ventajas y sus desventajas que voy a exponer en este momento. Tenemos entonces las pruebas directas que consisten en la visualización por pues por el método elegido de la leptospira. Son entonces el cultivo y la microscopía de campo oscuro. Digamos, de ventaja, que son pruebas que no tienen tanto coste, pero tiene de desventaja que son pruebas técnicamente muy difíciles. La microscopía de campo oscuro requiere un personal muy entrenado, así lo mismo que el cultivo, que pues, tampoco está disponible en todos los sitios. Tenemos entonces unas pruebas de tamizaje, pues unas pruebas iniciales o
pruebas de laboratorio de pronto más específicas, pero no confirmatorias, como son el ELISA, la prueba de aglutinación en látex y las pruebas de flujo lateral, cuya ventaja reside en que tienen mayor sensibilidad y mayor especificidad, son mucho más, han sido más estudiadas y están mucho más estandarizadas que las pruebas de visualización directa, pero que tienen como desventaja, primero, que nos va a aumentar el coste, son mucho más costosas que estas, y lo segundo, que a pesar de ser pruebas efectivas, todas no son gol estándar, estas no van a ser el gol estándar de la enfermedad. Si tenemos una prueba inicial por ELISA, por aglutinación de látex o por flujo lateral positivo, todas van a requerir confirmación mediante microaglutinación. Y tenemos las pruebas confirmatorias de la enfermedad, que son la prueba de aglutinación microscópica, que este es el gol estándar, la prueba con mayor sensibilidad y especificidad en las poblaciones en las que se ha estudiado. Pues ya vamos a hablar entonces de la sensibilidad y especificidad, porque aquí refieren 90 y, 90 y más de 90 en ambos casos, pero eso puede variar con respecto al tipo de prueba y a la localización donde se hace, que tienen de ventajas, que son el gol estándar, y que tienen de inconvenientes, que son pruebas mucho más técnicas, mucho más difíciles de realizar y con menor disponibilidad. Y la reacción en cadena de la polimerasa, que es una prueba que también nos sirve para confirmar el diagnóstico, que tiene de ventaja que nos va a realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad, pero que tiene inconveniente que es cara y que está poco validada. Entonces quiero centrarme en las dos gold estándar, las dos pruebas que podemos usar para confirmación de la enfermedad. La primera es la microaglutinación. El método para realizar esta prueba es la prueba de aglutinación microscópica, en la que se reaccionan antígenos vivos que representan los diferentes grupos de leptospiras. Aquí es donde entra la importancia de los cerobares que mencionaba al principio. Se reaccionan estos cerobares con muestras de suero y después se examinan mediante microscopía de campo oscuro para detectar aglutinación. Entonces, esto es una prueba que tiene que realizarse de forma pareada para poder, porque pues así está escrito y así logra su mayor sensibilidad y especificidad. La primera prueba realizada en la fase aguda de la enfermedad, la segunda en la fase de convalecencia, y llamaremos como confirmación serológica un aumento de 4 veces los títulos iniciales de la microaglutinación o un único título de al menos 1 en 800 en presencia de síntomas compatibles con la enfermedad o en un paciente en el que haya tenido una sospecha muy alta de la enfermedad y por distintos motivos, como por ejemplo que el paciente se muera, no se pueda realizar una segunda prueba. Se ha estudiado entonces, este es un metaanálisis publicado en BNC Infectious Diseases de este año, del 2024, donde tomaron todos los estudios que evaluaban la precisión diagnóstica del test de aglutinación microscópica, llegando a un resultado que puede resultar algo sorprendente o que puede resultar contradictorio, de que este es el gol estándar de la enfermedad. El resultado del estudio es que en las pruebas pareadas, o sea, la que tiene más sensibilidad y especificidad, con una prueba en fase aguda y una prueba en fase de convalecencia, la sensibilidad y la especificidad de la microaglutinación fue de 68% y de 75%, que uno puede sorprenderse un poco porque está distante de ese 90 y 95% que mostraba al principio. Entonces en análisis del Forrest, esta es la gráfica entonces de todos los estudios que evaluaban esta precisión, y acá la sensibilidad, acá la especificidad, donde podemos ver, pues donde lo que inmediatamente llama la atención es que tenemos estudios donde sí reflejan lo estudiado o lo descrito por la OMS, que son pruebas muy sensibles y específicas. El problema es que todos estos estudios son realizados en localizaciones diferentes, pues localizaciones geográficas diferentes, y de acuerdo a la localización geográfica, esta sensibilidad puede variar mucho, variando tanto incluso de un 40, pues de sensibilidades y especificidades muy malas, como un 70, un 46 o un 21% en cuanto a la sensibilidad, y un 12, un 22, un 36 y un 75% en cuanto a la especificidad. Esto al final lo que los termina reflejando es la diferencia del test en cuanto a los cerobares. Estos test se hacen de acuerdo a la epidemiología local y son, como pues la mayoría de los estudios son realizados en otras poblaciones. Si cogemos un test que no se tenga 60, 40 cerobares y lo aplicamos en una zona con una epidemiología de leptospiras diferente, pues definitivamente esto va a resultar en lo que vemos pues esto puede ser una explicación a lo que vemos en este estudio, que termina en una sensibilidad y una especificidad que en realidad son muy discordantes. El otro test importante para poder diagnosticar, pues el otro test importante porque es diagnóstico de la enfermedad, entonces en la PCR, que
cuya importancia radica que es un test que nos puede confirmar la enfermedad muy rápidamente. Había mencionado que el test de microglutinación se realizaba una primera prueba, pero la confirmación llegaba es 2 semanas, ya en fase de convalecencia, que es muy tarde, sobre todo para un paciente en el que tengamos en el que queramos por la urgencia clínica descartar o confirmar rápidamente la enfermedad. Este PCR podemos ver, este fue un estudio donde se tomaron pacientes con sospecha de leptospirosis, se evaluaban entonces las pruebas tomándolas a lo largo de la evolución de la fase aguda. Podemos ver cómo el PCR comparado con el ELISA en los primeros 3 días tiene una positividad del 90% que va disminuyendo conforme avanzaba la enfermedad. Entonces el PCR puede ser muy útil confirmando la enfermedad en esos pacientes con gran urgencia, que necesitamos el diagnóstico en los primeros 1 a 3 días. Esta es entonces la guía del Instituto Nacional de Salud para la evaluación de laboratorio de estos pacientes. Entonces nos dicen que todos los pacientes con sospecha de leptospirosis deben ser llevados a una toma de muestras pareadas, una en la fase aguda, una en la fase convaleciente, que en la fase aguda debemos realizar, pues aquí ponen una ELISA, pero pues debemos realizar una prueba, una primera prueba diagnóstica que puede ser ELISA, puede ser inmunensayo, puede ser flujo lateral, y que dependiendo al resultado de esta primera prueba, el paciente se debería llevar entonces a una confirmación. Si tenemos una prueba positiva, obligatorio que el paciente requiere una prueba de confirmación, pero si las dos muestras realizadas en fase aguda y en fase convaleciente son negativas, pues este paciente no debería ser confirmado. Aparte de las ventajas y desventajas metodológicas respecto al tiempo, con respecto a las características en cuanto a los días de la enfermedad y en cuanto a la disponibilidad, también hay que tener en cuenta el costo económico, que pues este nos puede, en muchas partes, pues va a ser el principal determinante de qué tipo de pruebas se realizan. En este entonces podemos ver, estos son los precios de cada una de las pruebas en pesos colombianos, donde podemos ver cómo la microaglutinación, que es el gol estándar, pues definitivamente es el más caro, y la PCR seguido entonces por la PCR. Dado que la ELISA representa de pronto un costo-beneficio mucho más aceptable, va a ser el test con el que tengamos más disponibilidad en todos los centros donde estemos trabajando. Se ha estudiado entonces cómo afecta la disponibilidad de estas pruebas y cómo afecta la definición de caso en el diagnóstico de la enfermedad. Este fue un estudio donde evaluaban todos los casos en el Instituto Nacional de Salud. Con el pasar del tiempo, en los últimos, desde el 2007 hasta el 2022, llama la atención cómo los casos tienen una caída abrupta alrededor del 2018, pero esto es porque pues la leptospirosis se volvió notificación obligatoria en el 2017, y a partir del 18 solamente se aceptaban como casos confirmados los que tuvieran prueba positiva en muestras pareadas. Entonces, vemos entonces como algo que es esperable, que la gran mayoría de los pacientes terminaban previamente a la notificación obligatoria, que quedaban con un diagnóstico solamente con una prueba, pero cuando ya se ajusta y si nos ponemos un poco como más estrictos con de la manera de hacer el diagnóstico con pruebas pareadas, se cae con el gol estándar de la prueba, se cae esa positividad a partir de esta fecha. También, incluso, esta es una escala de la OMS en caso de que para hacer el diagnóstico de la enfermedad por medio de puntaje, en el cual podemos decir que el paciente tiene una leptospirosis posible entre 20 y 25 y una sospecha alta de diagnóstico de leptospirosis por un diagnóstico de más de 25 puntos, nos da unos dominios clínicos, unos dominios de factor de riesgo y unos dominios de laboratorio, que también en el caso, pues como estos pacientes llegan con estos síntomas tan inespecíficos, puede ser de cierta utilidad. Ya entonces, en cuanto al tratamiento, se ha descrito, esto es del libro de Mandel, tratamiento como quimioprofilaxis, tratamiento de leptospirosis leve y tratamiento de leptospirosis moderada grave. Entonces, como quimioprofilaxis se ha descrito oxiciclina, 200 miligramos una vez a la semana de la leptospirosis leve, manejo también con doxiciclina o con antibióticos orales, ampicilina o amoxicilina, 100 miligramos 2 veces al día. Y ya el tratamiento de la leptospirosis moderada grave, manejo con antibióticos intravenosos.
Como la leptospirosis es una enfermedad que es poco estudiada, la mayoría de estos estudios, de los estudios de tratamiento, son estudios heterogéneos, estudios con pocos pacientes, de un solo centro, por lo cual la evidencia que apoya este tipo de tratamientos es más bien contradictoria. Esto fue un ensayo de Cochrane publicado en 2024 de este año, donde hacían el metaanálisis de todos los estudios que evaluaban antibiótico profiláctico para la leptospirosis, encontrando que comparado con placebo, no había una diferencia pequeña o no diferencia en cuanto a la mortalidad de los grupos de riesgo, llegando a la conclusión de que los antibióticos profilácticos puede que tengan un efecto o muy pequeño o definitivamente ningún efecto en leptospirosis confirmada por laboratorio. Esto debido primero al bajo número de estudios, fueron solamente 8 estudios desde 1984, que tomaron como fecha de inicio del metaanálisis. Había diferencias en la posología de doxiciclina, había veces que lo ponían, pues cada estudio asumía como su propio protocolo, a veces era una cada semana, una cada 2 semanas, una tableta cada 2 semanas, una tableta cada 3 días, por lo cual esas diferencias en la posología ya representaban una dificultad para encontrar un verdadero beneficio. También en cuanto a las diferencias en el método de confirmación del diagnóstico, porque pues no todos hacían el diagnóstico final por microaglutinación y eso nos puede llevar entonces a así que se trataran unos pacientes erróneamente. Había dudas con respecto a la seropositividad previa al ingreso, no se sabía si los pacientes en el momento de entrar a esos estudios ya tenían o no un diagnóstico confirmado de leptospirosis, y diferencias en cuanto a momento de inicio de tratamiento. Esto es porque, pues, porque en estos estudios usaban pues, la indicación del tratamiento de leptospirosis profiláctica con doxiciclina eran, pues, básicamente desastres naturales. Si había algún sitio que de repente tenía una inundación o tenía una temporada de lluvias o tenía un fenómeno del niño, pues entonces ahí era cuando comenzaban y era muy irregular el momento de inicio del tratamiento. Había estudios que comenzaban una semana, 2 semanas posterior al evento, había estudios que comenzaban el mismo día, había estudios que comenzaban a los 3 días, por lo cual esa heterogeneidad, esa ausencia de evidencia fuerte, hace muy difícil evaluar si este tipo de terapia es confirmado o no. También se ha estudiado la eficacia y seguridad de los antibióticos, pero ya para las formas un poco más graves de leptospirosis, teniendo en cuenta lo mismo, que a pesar de que hay muchos estudios publicados, pero como serie de casos o como reporte de casos, cuando excluimos o cuando se busca evaluar solamente los estudios que pueda, de pronto con un poco más de rigurosidad, en este metaanálisis de los 94 artículos que cumplían los criterios, se excluyeron 81 porque eran reportes de caso, porque no evaluaban los desenlaces de interés necesarios, que era población no elegible, terminando entonces con 3 estudios con algo de rigurosidad metodológica, estudiando entonces que los antibióticos usualmente reservados para la leptospirosis severa, como el cefotaxime, como la ceftriaxona o como la penicilina, sí resultan en un mayor tiempo de efervescencia, en una mejoría de los casos en niños, en los casos leves y en los casos severos. Ya para terminar, en cuanto a la prevención de la enfermedad, se consigue más que todo evitando las exposiciones de riesgo elevado, adoptando medidas de protección con inmunización y en los casos en los que se requiera, a pesar de que es controvertido, el uso de quimioprofilaxis. ¿Quiénes van a ser los pacientes que van a estar en riesgo elevado? Todos los que estén en contacto con agua, con actividades rurales o con actividades agrícolas y los que tengan el contacto directo con animales. Entonces, hay que buscar entonces disminuir los pacientes que tengan su inmersión en agua fría, sobre todo pues, aguas naturales, reducción del contacto directo con animales, esto es más que todo para los trabajadores del área rural o de las fincas, y las medidas protectoras con la tierra que incluyen llevar botas, gafas protectoras, ropa protector y guantes de goma. Existe vacunación para la leptospirosis, sin embargo, está disponible solo en pocos países, en Japón, en China y en Francia. Es una vacunación que ha estado más bien controvertida porque del montón de serobares que había mencionado al principio, solamente se tiene vacunación para leptospira interroga del grupo icterohemorragia, que es un grupo muy estrecho, está indicada solamente en grupos de riesgos, no genera está disponible solamente en Francia, en Japón y en China. De estos, ni Francia ni China tienen una incidencia, una endemicidad
de leptospirosis que pueda ser en realidad considerable, como lo mostraba en la gráfica del principio, y no genera protección prolongada, sino que es una vacuna que requiere una primera inyección, una primera aplicación, una segunda a los 15 días, una tercera a los 6 meses y después ahí recuerdos cada año, cada 2 años. Se han hecho estudios, entonces, pues está en desarrollo más bien la búsqueda de una mejor vacuna. Una de las características de la poca eficacia de la vacuna previa es que estaba hecha solamente con antígenos de la leptospira, que es más bien, que es poco inmunogénico. Se están haciendo estudios con, perdón, ¿qué virus? De leptospira viva atenuada, que de pronto pueda generar una mayor inmunogenicidad, pero estos solamente están en etapa de estudios en animales. Ya para terminar, Colombia es uno de los países que mostró, como mostraba en la gráfica, con más leptospirosis y es considerada por la OMS como una neglected disease o una enfermedad olvidada. Y la producción de leptospirosis, este estudio evaluaba la producción de estudios en cuanto a leptospirosis hasta el 2011, que para la carga de la enfermedad que hay en Colombia, en realidad se encontraba más bien algo tirando para la baja. Esto es muy importante porque, como mencionaba al principio, los paneles y los estudios son causados la prueba de microaglutinación está basada en los antígenos circulantes de leptospira. Entonces, si queremos unas mejores pruebas diagnósticas, pues se tiene que estudiar más leptospirosis y se tiene que hacer muchos más estudios en leptospirosis, que para la OMS es una enfermedad olvidada, pero para la situación de Colombia es una enfermedad endémica que hay que pensarle. Eso es lo que tenía para mencionar el día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Una pregunta. Esta lectospira, como usted bien lo dice, se encuentra en aguas estancadas, pero digamos, en piscinas en donde se manejan químicos, cloros y cosas, ¿tiene algún papel la protección del manejo de estos químicos en estas aguas? O sea, en las Eh, piscinas. en los estudios siempre mencionaban las aguas que estaban contaminadas porque tenían exposición ya sea a alguno de los reservorios o a personas que estuvieran evidentemente infectadas. Si una piscina está tratada con químicos, no debería ser un factor de riesgo para la exposición. Aunque, si hay que mencionarlo, se han descrito, aunque son más bien datos espontáneos, pues son esporádicos, sí se han descrito pues, outbreaks o aumentos súbitos o pequeñas epidemias debido a exposiciones puntuales en piscinas o en exposiciones a cuerpos de agua, pero no son la norma. O sea, son reportes de caso que quedan como para la evidencia de que evidentemente es posible si una piscina no se trata bien, pero no es común que eso suceda. Ok, doctor César, bienvenido. Gracias, buenos días. Muy buena la presentación, doctor. Me gustó mucho que resaltara el compromiso renal, que casi siempre lo dejan de lado porque se centran en necrosis tubular aguda asociada a la deshidratación de los pacientes. Y usted resaltó algo muy importante y es la nefritis intersticial aguda, que se debe sospechar en pacientes en los cuales, una vez que se les ha hecho el tratamiento antimicrobiano y se cura la leptospirosis, sigue persistiendo la elevación de la creatinina. En ese caso, usted, doctor, ¿qué recomendaría para tratar a esos pacientes? Ya un momentico. La pregunta es muy clara: nefritis intersticial aguda posterior a leptospirosis. ¿Qué haría? Porque esos pacientes tienen altísimo riesgo de quedar con un daño renal crónico. No, 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 doctor, no encontré la manera del tratamiento, pues la leí muy descrito. También los pacientes esos están en riesgo de quedar en diálisis por la activación de la enfermedad, pero no encontré un tratamiento preciso para esa condición. Bueno, se maneja igual que cualquier nefritis intersticial asociada a infecciones o a medicamentos. Como ya se superó la parte infecciosa, entonces se puede utilizar un curso de esteroides por 4 semanas y hay que hacerlo en forma precoz, es decir, no esperar a que pasen 2 o 3 meses diciendo, bueno, es una necrosis tubular aguda y se va a mejorar, porque en ese caso ya se pierde la posibilidad de recuperar los riñones. Entonces, pasado unas 4 semanas de tratamiento y persistencia de la elevación de la creatinina, hay que biopsiar al paciente, preferiblemente para confirmar la nefritis intersticial y dar un tratamiento con inmunosupresores.
Muchas gracias, doctor. Doctor Diego, bienvenido. ¿Algún comentario a la presentación o complementación? Bueno, muchísimas gracias al doctor Almeida, primero por la presentación que creo que es muy completa de una patología relativamente frecuente, ¿sí? Yo creo que nosotros, hay dos extremos de este diagnóstico. Lo primero es que creo que lo usamos mucho para todo lo que es fiebre o todo lo que son síntomas inespecíficos. Entonces, cualquier paciente llega con fiebre y alguna alteración de la bioquímica hepática, termina con diagnóstico de leptospirosis y por si acaso un ciclo de antibiótico. Ahí hay un extremo, pero también hay otro problema y es que sin duda llegar al diagnóstico confirmatorio de leptospirosis es difícil, ¿sí? Porque nosotros en los hospitales tenemos pruebas de diagnóstico rápido que son, muchas son inmunocromatográficas, no son específicas, incluso salen positivas por muchas otras razones, pero a pesar de tenerlas disponibles, tampoco son muy sensibles que digamos, porque lo dijo el doctor en la presentación al principio, recuerden que hay una gran variedad de serotipos, de serobares en leptospira, y finalmente esas pruebas tienen muchísimos problemas. Llegar a los diagnósticos definitivos requieren, lo primero es que uno tuviese la forma de enviar las muestras de forma oportuna a sitios donde ya tienen bien estandarizadas las PCRs de a lo cual lo he intentado muchas veces y no es fácil. Muchas veces envío la muestra, solicito la muestra a tiempo, pero se toma tardíamente para poderla llevar al centro de referencia y obviamente pues ya el paciente ha cambiado su fase, ya no es leptospirémico y es negativo. Tiene sus problemas, pero sí resalto varios aspectos claves en el diagnóstico. Lo primero es que eh, los casos que van a ver o que vemos nosotros en los pacientes hospitalizados son pacientes que tienen ciertas características, tanto clínicas como de laboratorio. Y entre las características de laboratorio es de resaltar que estos pacientes tienen una elevación significativa de bilirrubinas, pero no tienen hepatitis marcada. Y me refiero a hepatitis al incremento marcado de las transaminasas, de la ALT. Esos pacientes tienen alrededor de 150, 200 de ALT y de ahí casi que nunca se pasa, excepto en la enfermedad grave, donde la ALT elevada corresponde más a falla multiorgánica que al efecto directo de la infección, ¿sí? Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque últimamente tenemos en la ciudad un incremento marcado en la ciudad y en el país, hepatitis A, virus. Problema de esto, que todo el mundo, el paciente con hepatitis A también es muy clásico. La diferencia es que hay una hiperbilirubinemia muy marcada, pero hay hepatitis, una LT 1000, 2000, 3000. Y entonces yo me encuentro esos pacientes cuando me interconsultan que ya recibieron un ciclo de Chole que porque la posibilidad era leptospira. Y no, no debe ser así. Incluso los resultados de los anticuerpos salen positivos y eso no es leptospira. Es simplemente una reacción cruzada ahí con la prueba. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que por donde arranqué, que abusamos un poquito del diagnóstico de leptospira para ofrecer antibióticos a todo lo que da fiebre y afecta el hígado. Eh, y lo otro, el otro componente clínico o de laboratorio que es importante, siempre revisen la creatinina, que son pacientes entonces con marcada hiperbilirubinemia, elevación de ALT leve y con alteraciones de los electrolitos, como lo dijo el doctor Almeida. Y ahí uno eleva el nivel de sospecha y ya con un nivel de sospecha pues sustentado más o menos en lo que es el comportamiento clínico de leptospira, ahí se puede arriesgar a dar antibióticos. Recordar que son gérmenes que por fortuna son extremadamente sensibles, entonces en patologías leves uno no tiene que tener el paciente 7 días hospitalizado dándole ceftriaxona. Un ciclo de oxiciclina oral es suficiente con excelente respuesta y que tiene una ventaja, y es por eso que lo elegimos, que ingresa muy bien a las células, eh, porque es un microorganismo intracelular.
Entonces, por eso elegimos esos tratamientos en los que empezamos una terapia oral, lo cambiamos rápidamente, perdón, una terapia venosa, lo cambiamos rápidamente a terapia oral y el paciente se va pues a la comodidad de su casa y a la seguridad de su casa y no requiere una terapia venosa hospitalaria. Por lo demás, no hay otras intervenciones, realmente una muy buena presentación, doctor Almeida. No veo más manos levantadas. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Muchísimas gracias, doctor Diego, por acompañarnos. Que tengan todos una feliz semana.